¿Existe el famoso Banco del Vaticano, llamado de esa manera? Se llamó una época ISOR, algo así. Es lo que se llama, se sigue llamando. Exacto. El instituto. No es un banco tradicional lo que no pasa. es un banco. Es una caja que tiene la iglesia. El que Instituto para las Obras de Religión. No presta la plata. Le da una administración. Ustedes saben que en el Vaticano están los centros administrativos de todas las congregaciones del mundo, incluyendo los agostinos, los benedictinos, las ¿El flujo de dinero cómo llega ahí? A bancos. A bancos. Todas las congregaciones italianos. viven de las contribuciones. Sí estuvo involucrado en escándalos. En la tradición judía estaba el diezmo. Y de allí para acá, la gente pone plata para su iglesia. Y deja herencia. Y deja herencia para su iglesia. Y deja herencia para su iglesia. Yo siempre cuento... Fondos destinados a las obras de arte religiosas también. No produce. No hay propiedades, no hay nada, no hay... No tiene... Pero Pablo Carrasco lo dejaron adentro, o mejor dicho, lo dejó adentro a un obispo que tenía las contribuciones de sus feligreses para el funcionamiento de su diócesis. Y lo ponía entonces ahí. no lo ponía en el Banco del Vaticano, lo ponía en Conexión Ganadera. Por favor, Por eso. están llevando... Pero tú, ¿qué haces con la guita? Datos objetivos. Si quieres hacer funcionar una organización. Datos objetivos, Cualquier organización humana necesita dinero para funcionar. Obvio. Segundo, no hay una idea de centralidad mundial del Vaticano recibiendo dinero. Al Vaticano se dona una colecta al año de cada país y los que quieren donar aparte, donan aparte. Y eso se administra en bancos italianos. El dinero está en blanco italiano. Uno de los problemas cuando se eligió a Francisco era que las cuentas eran bastante complicadas y había algunos negociados interesantes, ¿no? Sí, hubo casos denunciados de escándalo y de marcharon presos. El Banco Ambrosiano, que le citaron hoy. Se le sacó el título de cardenal al que estaba al frente. Sí, los hombres se nombraron mujeres en la Comisión Económica y se adoptó los criterios de transparencia de la Unión Europea. Eso es lo que hizo este Papa. El otro problema que tenía era la pederastia y lo mismo. Arrancó comisiones, reglas, normas. En cada país tiene que haber una comisión no solo de curas, también de laicos y especialistas. Sí. En ese sentido, las dos cosas que este Papa tenía internas del Vaticano las enfrentó, ¿no? Que Ratzinger no tuvo la fuerza, las vio perfectamente, pero no tuvo la fuerza para combatirlas y por eso prefirió renunciar. Pero eso se hizo. Después, no sé, todos hacemos imaginarios medio... Hay mucha película también. Mucha película, ¿no? Si vemos la película Cónclave, maravillosa con su estética, pero tiene unas cuantas cosas que son películas, ¿no? Que no son parte de la realidad. Entonces, bueno, que cualquier organización humana tiene dinero, no hay duda. Si no, no podés pagar la luz. Pero usted a ver, yo entiendo, sin llegar a equiparar ficción con realidad, aunque en algunos casos la realidad ha superado la ficción, también está demostrado, pero en el tema en lo que rodea al Vaticano y en concreto al cónclave, también siempre uno asistió a películas donde había mucha cuestión de negociado, teorías conspirativas, por más encerrados que estén, ¿no? Sí. ¿Qué punto de contacto con la realidad puede tener todo eso? Muchos, porque a lo largo de la historia no siempre fue igual el cónclave. Los primeros 3 siglos los elegía el pueblo, los fieles católicos de Roma, con el clero de Roma elegían al Papa. Hoy, imagínense, los fieles del mundo tendrán que elegir un Papa, ¿no? 1.400 millones. Sería un poco más... No podemos ni elegir un intendente con alcalde juntos, ¿eh? Con concejales. Después fue cambiando, y después, cuando la Iglesia Católica y el poder se volvieron una sola cosa, después del constantinismo, ahí el poder del político y el religioso se condicionaban. Carlomagno fue coronado en Navidad del año 800 en el Vaticano, y después Carlomagno coronaba al Papa, claro, porque tenían imbricados el poder político y religioso en una sola cosa. Después, en los siglos XVIII, XIX, XVIII y XVII, las coronas católicas europeas tenían poder de veto sobre los candidatos a Papa. Siempre pensemos que un cónclave eran 18 personas, 20 personas, no 135. Y recién en el año 1903, por primera vez, participó un cardenal extranjero, no europeo mejor dicho, en un cónclave.
hace ayer, en términos históricos, ¿no? En los 2000 años de la En los 2000 años, fíjense. Y ahora participaron 133, 71 países distintos. El mundo ha cambiado mucho. Entonces, lo del secretismo del sino es cómo evitar que los lobbies de poder incidan en la elección del Papa. No los lobbies entre ellos, los lobbies de poder externos. El presidente de Francia, con su laicidad a cuesta, se reunió con el cardenal francés que sonaba como posible candidato y otros cardenales en la embajada de Francia frente al Vaticano cuando murió Francisco. ¿Para qué? Para incidir, para intentar que el cardenal francés fuera papa. O sea, los poderes existen, nadie puede decir que esto es puro y por eso mismo el secretismo y la posibilidad de bloquear todo, hasta las señales de internet que no había hoy en el Vaticano estos días, para que esto se restrinja cada vez más a los intereses de los cardenales, ¿no? Entonces, eso es así. Lo del cónclave es muy interesante porque viene de conclave, y es porque en el año 1200 y poco pasaron 22 años y 9 meses sin elegir papa. En la ciudad de Treviso, no era Roma. Sí. Entonces la población se cansó, más largo de la historia. los encerró con llave, les sacó el techo y les sacó la comida. Entonces eligieron papa. A partir de ahí se reglamentó el cónclave. Claro. Para que tuviera otro tipo de garantías y normas, etcétera, que se ha ido modificando en los últimos años, poco, pero se ha ido modificando. Pero se supo que pasó ahí o estaban de ocupación nomás, de huelga los y no, cardenales. habría un asunto de poder muy... Ser papa en aquel momento era de una riqueza y un poder político que ni comparable con el de hoy, ¿no? ¿Cuánto poder tiene hoy el papa para vos? ¿Para qué? No digo en términos generales. Mira, no sé cuánto poder tiene, pero ¿es lo mismo un papa que se ponga al lado de Trump que a otro que lo enfrente? Para la humanidad, pregunto. Y ahí podemos ver... Porque otro tipo de poder, si nombra curas en iglesias que en muchos casos, como el Uruguay, ya están fundidas, no tienen casi dinero. En otras sí, son muy ricas. Las diócesis alemanas son muy ricas. México, la de Guadalajara es una de las más ricas del mundo. Muy bien. Pero es muy, muy diverso. Qué interesante. Boitila volteó. Bueno. Sí, contribuyó en esa ofensiva. Bueno, es como Valle, no es lo mismo, no tuvo nada que ver, no, no se Nos vamos. Durante el resto del día seguramente seguirá surgiendo más información, más análisis y más reflexiones sobre esta nueva elección de Papa de la Iglesia Católica. Muchísimas gracias, Néstor da Costa, sociólogo especializado más en sociología de la religión. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, un gusto. Y a ustedes. Será hasta mañana con otros temas y más o menos, porque hoy en medianoche empieza la veda, ¿no? Así que hablaremos de bueyes perdidos. De bueyes perdidos. De vacas perdidas, interesante. A ver si aparecen, ya venimos. Las amapolas